me siento muy contenta porque voy a entrevistar a una persona que yo siempre he admirado y a través de muchísimos años, desde que me inicié en el periodismo, le estaba diciendo, recordando muchas de las cosas que él hacía y también ese mundo de Costa Rica que ya prácticamente está desaparecido, pero que sí podemos recordar tantas gentes y tantas cosas. Y aquí está, ni más ni menos que don Edgar Ugalde Álvarez. Don Edgar es felizmente sancarleño, para empezar, ¿verdad? Que eso es felizmente costarricense. Y aquí en San Carlos hay un gran cariño por él, por todo lo que significan las labores que él hizo. La historia, yo le decía a don Edgar, ahora que lo encontré, digo, don Edgar, usted es la entrevista que yo siempre he querido hacer en mi vida, porque usted simboliza todo lo que es Costa Rica, con todas las virtudes como país que tiene, ¿verdad? El país de las oportunidades y el país de las posibilidades, si se aprovechan. Y usted, desde muy pequeño, empezó en ese mundo con entusiasmo. Me imagino que se heredó de su madre el carácter, ¿verdad? Y esa perseverancia. Y a través de los años usted llegó a ser inclusive ya una figura a nivel internacional. Y vean, usted así tan sencillo y todo. Aquí en mi casa, muchísimo gusto, con todo el sabor tipo. Don Edgar, bienvenido. Muchas gracias, muy gentil. Estoy a la orden. Muchísimas gracias. Vamos a ver, empecemos porque con usted se podría hablar montones. Empecemos, don Edgar Ugalde, un niñito. Usted inclusive, su hermano Carlos Ugalde, también fue una persona muy famosa, tanto el estadio aquí tiene el nombre de él, muchísimas cosas. Esos hermanitos Ugalde. Cuénteme un poquito, usted nace en Florencia. En La Vieja. La Vieja es caserío del distrito de Florencia. Ajá. Y entonces como distrito sí nací en Florencia, pero donde nací fue en La Vieja, que fue un lugar muy conocido en la época, que fue la finca de don Otilio Ulate, Blanco. Y ahí yo siempre cuento una anécdota. En un momento dado llegó, yo trabajaba los domingos, yo llegaba los viernes en la madrugada a Ciudad Quesada, Villa Quesada, y a las 7 abría la oficina y cerraban en la noche. Mi oficina fue donde fue la panadería, donde yo trabajé. Yo llegué a trabajar con la familia Hidalgo Quirós a los 13 años, a repartir pan. Y después, bueno, ya poco después aprendí el oficio. Ya yo a los 15 años ya yo era ya panadero. Y ahí entonces yo trabajaba me venía los viernes, trabajaba sábado, domingo y lunes. En la noche me iba para San José a atender la oficina en San José y también yo era asesor de la Cámara de Industrias en esa época. Entonces trabajaba toda la semana, que algunos me decían que cuál era el deseo mío de hacer dinero. Y yo les dije que no era eso, sino que el problema es que yo siempre todo lo había comenzado muy tarde, por las circunstancias de mi vida. Porque en la escuela yo comencé a trabajar a los 6 años y 3 meses. Vendía maní, pejibayes, confituras del gallito, todo eso. Y después lotería en el día. En la noche vendía, ahí don Elías Copper, que de Dios goce, era el jefe político. Las noches que comencé a vender yo cosas en la noche, un policía en lo que hoy es el parque, en la plaza, me dijo a las 7 de la noche, chiquillo, el policía de apellido Bermúdez, me dice, chiquillo, son las 7 de la noche, tenés que irte para la casa. Y en eso una voz de atrás le dice, ese niño sí puede. Y el policía se asustó. Yo no sabía quién era. Bueno, resulta que era don Elías Copper Cubero, el jefe político. Y entonces me dijo, te espero mañana. Todo estaba cerca, ahí cerca de la plaza, el parque hoy, estaba la jefatura política. Y entonces me dice, mañana te espero en la jefatura para darte una autorización. Y fue tan generoso que me dio permiso para que yo fuera a vender al billar. Las 2 ventas de las cosas que yo vendía, maní, pejibayes y las confituras del gallito, todo eso, desde luego los pejibayes en época de cosecha y el maní, los 2 lugares de venta eran la entrada del cine Sauma, que abría a las 7 de la noche, y había 2 parejas que llegaban siempre tarde, unos 10 minutos después. Una de ellas siempre me compraba, entonces yo me esperaba hasta que llegara esa última pareja
y ahí salía al billar. En el billar se jugaba naipes, se jugaba, se tomaba licor, de todo. Don Elías me autoriza a mí a ir a vender al billar. Se lo comieron vivo, vivo. Porque mi pueblo tiene esas características y entonces don Elías se sostuvo y ahí llegaba yo a las 9 de la noche, sí llegaba el policía, yo sabía que tenía que irme para la casa, pero le dijeron a Elías que yo iba a aprender a jugar, que yo iba a aprender a fumar, bueno, pasan los años y ya después, ya yo abogado y todo eso, don Elías, los días de mercado, primero eran los viernes, después viernes y lunes, cuando don Elías me llamaba a veces al mercado, yo venía al mercado y lo veía, entonces me llamaba. Y él comenzaba a llamar a los amigos de él que le habían criticado porque me había dado la autorización a mí para vender. Ven acá, ya sé qué me vas a decir. Que bueno, aquí lo tenés, que iba a aprender a fumar, que iba a aprender a tomar, que iba a aprender a jugar. Él lo tenés. ¿Sí? Pero él sentía satisfacción, por supuesto, claro, desquitarse con sus amigos la crítica que le habían hecho de haberme autorizado a mí a vender en la noche. Esa fue conmigo fue extraordinario don Elías y siempre lo recordaré y le agradeceré. Bueno, ahí sí yo después vino ya el periodo yo vendía, después me nombraron mensajero de telégrafo a los 10 años, con un muchacho gran amigo, que Dios goce porque murió muy joven, Rafael Maroto. Era el que me hacía los ratos de escuela. Él tenía la escuela, en esa época una semana se entraba a las 7 de la mañana a la escuela y hasta las 11. La otra semana era al revés, se entraba en la tarde. Y entonces Rafael Maroto tenía el horario diferente, entonces era el que me hacía los ratos de la mañana o los ratos de la tarde Pero el telégrafo en esa época trabajaba de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Y un chiquito de 10 años. Sí. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, pero bueno, fui ahí. Ahí hay algo que nunca pude aclarar, porque ahí se exageraron ciertas cosas porque la gente era lo que conocía. Es decir, yo entraba a las 6 de la mañana al telégrafo, iba al rato de escuela, pero terminaba a las 10 de la noche, siempre. Y era un estudiante, digamos, que no era mal estudiante, tenía buenas notas, y entonces ahí la gente... que así somos los sancarleños, en uno o en otro sentido, en bueno o en malo, exageramos un poquito siempre, ¿va? Y entonces, se crearon ciertas imágenes que no correspondían a la realidad que ellos presentaban. Porque la verdad es que en San Carlos, con el tiempo, en aquella época, las lluvias eran tremendas, eran enormes, y siempre se interrumpían las líneas de telégrafo, ¿verdad? Claro. Y yo aprendí rápido que nunca tardaban no menos de 2 horas para arreglar la línea. Entonces don Juan Fallas, que Dios goce, que era el jefe, eran 4 o 5 telegrafistas, pero el jefe era don Juan Fallas. Yo llegué un día a plantearle a don Juan Fallas que si él no me daba permiso esas horas para estudiar. Y entonces yo tenía muy buenas notas, pero tenía ese tiempo para estudiar. Pero la gente no conocía esos detalles y entonces... sí sabían que yo era mensajero de telégrafo y ahí se crearon ciertas cosas que creo yo que fueron suerte para que se exagerara un poco de cómo era que yo, trabajando siendo mensajero de telégrafo, tenía buenas notas en la escuela. Y entonces nunca pude aclarar eso. No me daban la oportunidad porque yo decía, mire, no, es que yo puedo estudiar en la... No, ustedes, bueno, la cuestión es que siempre hacían las cosas más grandes. Sí, interesante. La gente sí que es, ¿verdad? ¿Ah? La gente es increíble. Pero se va a los dos extremos. Cuando critica con ganas. Cuando apoya con ganas. Apoya con ganas. Y entonces... Don Edgar, yo le quería preguntar, porque son los 10, tiene 10 años y ahí en el telégrafo. Pero como usted dice, un chiquito de 6 años vendiendo maní y todo a la entrada del cine, que inclusive que como usted era pequeñito, la gente pensaba que todavía seguro era un chiquito de menos edad, ¿verdad? O sea, que la gente veía con malos ojos por eso, ¿verdad? Pensando en las posibilidades y eso. Ahí lo que quiero rescatar es ese niño esforzado por colaborar con su madre. Su mamá era una mujer muy trabajadora,
Nada, entonces, de ahí, usted ayudaba y su hermano también, me imagino. No hemos averiguado de Carlos. Pero entonces usted pasó año tras año tras año y ella manejaba esa información, lógicamente. Y usted era quien le apoyaba. Tanto es así que el sueño de ella era que usted pudiera llegar a tener sus estudios, hasta sus estudios. Bueno, mamá tenía buena cuchara, vendía comida, tenía éxito en eso. Lo que tenía problemas era con las tortillas. Una tortilla de mamá, 2 minutos después de que la sacaba, se entiesaba, no sé por qué. Y entonces, pero era una trabajadora insigne. Creo que yo tuve la suerte de heredar eso, también todos heredamos esa capacidad de trabajo de ella, principalmente, porque ella, yo quedé huérfano de padre chiquillo y mi madre, el día que yo obtuve el 6º grado, gané el 6º grado y que me había ganado una nota para ir a la escuela complementaria, creo que en la época, cuando yo llegué a darle la noticia a mamá estaba en el suelo fulminada por un derrame cerebral. Ella no se dio cuenta que yo había ganado el 6º grado y era el primero de los hijos que iba a ganar el 6º grado porque mis hermanos en aquella época, el hermano mayor, Chico Luis, ese lo mandaron a Naranjo, pero ese era agricultor, ese nunca, y después mi hermano Carlos, y pudieron hacer hasta quinto grado nada más. Y yo terminé entonces el 6º grado y bueno, me había ganado una beca para ir a la escuela complementaria, que era lo que había en la época, que eran los primeros 3 años de la segunda enseñanza. Pero ya con esa, cuando llego a la casa y mi madre está en ese estado, yo me vine del doctor que había, que se portó muy generoso con él, se fue a la casa a mamá y se llevó a mamá al hospital y ya mamá después, 2 años y medio padeció después, pero nunca se recuperó. Nunca se recuperó y pues ya yo era panadero en ese momento. Vienen los periodos en que la jornada de noche, Don Inocente, para mí fue una bendición del cielo llegar a trabajar con la familia Hidalgo. ¿A los 10 años. Del telégrafo pasó a la panadería. A la panadería. Ajá. A los 13 años yo llegué a la panadería y una familia extraordinaria, trabajadora, increíble. Bueno, me hice panadero y después Don Inocente establece las jornadas nocturnas de la panadería. Y ahí había un amigo, el doctor Sergio Murillo Fonseca, éramos como hermanos. Yo era 9 meses mayor que él. Él llegó a sustituirme a mí como repartidor de pan. Y después aprendió el oficio también y en eso viene en las jornadas de noche y entonces fuimos a hablar con Don Inocente para que si nos pasaba la jornada de noche. Don Inocente nos preguntó que por qué queríamos ir a la jornada de noche, entonces le dijimos que porque queríamos ir al colegio. Y entonces él nos dijo, ¿y ustedes creen que aguanten? Y entonces le dijimos, bueno, si no aguantamos, lo que le pedimos es que nos vuelva a recibir usted en la jornada de día. Bueno, Sergio trabajó 2 años y medio, pero él era un gran alistador en zapatería. Don Jesús Hidalgo, hermano de Don Inocente, tenía una zapatería grande aquí en Ciudad Quesada y en un momento dado se quedó sin alistador y entonces habló con Don Inocente para que le diera a Sergio y entonces Sergio trabajó como 2 años y medio de panadero de noche y ya después, claro, yo le dije, eso sí, decirle a Don Jesús que te dé chance de trabajar en la noche, entonces, y Don Jesús le dio oportunidad de trabajar en la noche a Sergio pues, hasta las 10 de la noche. Y entonces, bueno, así hicimos nosotros la segunda enseñanza. Yo sí seguí siendo panadero. Sergio después se fue, llegó, era un tipo muy audaz, Sergio. Se fue a San José, hizo unos ahorritos y se fue a San José, alquilaba un hoteluchito ahí muy humilde y los 3 tiempos de comida los hacía con pan. Habíamos sido panaderos los 2, entonces él era pan lo que comía los 3 días. Pero en eso la prensa libre decide hacer unas entrevistas a estudiantes pobres de la universidad y sacaba un pedazo de la página, una entrevista con él. Y Sergio se fue a la prensa libre
a que lo entrevistaran. Pero resulta que Sergio y yo fuimos vendedores de un periódico que editaba un periodista español de la Prensa Libre, y en San Carlos se vendía mucho, y los vendedores éramos Sergio y yo. Cuando él llega a la Prensa Libre, y la persona que hace las entrevistas entonces le sacó una página completa, ¿verdad? Y una familia francesa lee aquello, y entonces lo contratan para que el señor estaba dando lecciones en Costa Rica, pero él tenía que irse después a México, lo habían contratado a la universidad en México, y se iba para México. Y entonces Sergio, se lo llevaron, y Sergio hacía los trabajos que ellos necesitaban, y cuando ellos se van a México, se lo llevan a México, y ahí es donde Sergio puede hacerse médico. Y bueno, después pasaron unos años, bueno, no nos veíamos, ya cuando él vino a Costa Rica, ya él médico, y ya yo abogado, y estaba en ese momento en Europa yo, nos vimos, y ahí en el parque nos sentamos en uno de los pollos en la plaza, que era entonces, en aquella época, y entonces mucha gente en eso. Sergio, éramos muy diferentes en eso. Sergio era muy duro, en el sentido, y no se le olvidaba las cosas que le hacían, y las inventariaba, ¿va? Y entonces recuerdo que llegaban algunas señoras a saludarnos, y entonces Sergio se enojaba, me decía, porque Sergio era muy enamorado, y entonces él tenía un cuentazo, porque él conquistaba a la muchacha, pero a la vez preparaba a la hermana o a la amiga, me la preparaba a mí. Pero yo ahí en eso éramos diferentes. Yo le decía, no, mira Sergio, ahí vamos a tener problemas. Nosotros no llenamos ahí los requisitos para poder salir con esas muchachas. Él decía, era audaz. Yo nunca le acepté, y ese fue el problema que tuvimos siempre. Es que sos un gran flojo, no sé qué. Y bueno, tuvimos muchas experiencias de compañeros que casaron con muchachas de familias acomodadas aquí, y en alguna oportunidad nos tocó a nosotros, a Sergio y a mí, ir a hablar con varias personas para poder volver a rehacer algún matrimonio, pero porque Sergio sí en eso Sergio no le importaba, él en eso era muy audaz por naturaleza, yo en eso era más cuidadoso. Y ahí sí venían los disgustos de él, porque él tenía la facilidad de conquistar a la muchacha que le gustaba y convencer a la hermana o a la amiga más cercana, ¿verdad? Sí. Ya le hablaba. Mesa gallega. ¿Qué mentiras les decía sobre mí? No sé. Pero yo nunca ¿Y de una vez salió usted? No, yo nunca le acepté. Ah, sí. Yo en eso ¿Para qué ha oído usted? Yo nunca le aceptaba, porque hay que complicarse. yo entendía la cosa. Sí, no llenábamos los requisitos que la familia esperaba. Bueno, pero fuimos como hermanos, y bueno, murió recientemente, eso fue muy doloroso. Para mí, yo era 9 meses mayor que él, pero juntos sí tuvimos muchas cosas en la vida, hicimos muchas cosas juntos. Y bueno, entonces, en ese trabajo, él se fue como alistador y continuó trabajando en la panadería en las noches. Él trabajaba él después, don Inocente, era el dueño de la panadería, don Jesús tenía su zapatería, don Jesús, él trabajó como 2 años y medio de noche, don Jesús se lo llevó después, porque era un buen alistador. Sí, pero él no trabajaba alistando y trabajando en la panadería. No, ya solo él dejó trabajar en la panadería, okay. Entonces lo que hacía era que trabajaba en las noches, para el trabajo, Pero usted sí se quedó en la panadería. Yo sí me quedé en la panadería. Oiga, escuela complementaria, eso también es un dato interesante. Yo estoy segura que un montón de gente ni siquiera tiene idea de lo que era la escuela complementaria, porque entre las curiosidades que tenía San Carlos era así, no había secundaria, llegaba uno a 6º grado, bueno, la escuela complementaria, que creo que hubo en diferentes partes del país, eran ¿verdad? 3 años. Ajá. Primero, segundo y tercer año. Ya después los que llegaban, los que querían seguir estudiando, tenían que hacer esfuerzos para irse al Instituto de Alajuela o a San José o donde fuera, pero eso lo llamaban escuela complementaria. Okay. ¿Y usted entró a la escuela complementaria? No, yo no pude entrar a la escuela complementaria porque, bueno, siempre cuento eso, cuando yo gano el 6º, como yo trabajaba, siempre mi madre estaba muy preocupada, siempre si yo iba a salir bien o no. Bueno, cuando yo gané el 6º grado, y me gané una beca para ir a la escuela complementaria, cuando yo llego a la casa a enseñarle a mamá
que las notas que había ganado y que me había ganado la beca, mamá está fulminada por un derrame cerebral en la casa. Y ya no pudo usted. No, ya después, bueno, llegó mi hermano, Carlos, que Dios goce también, me dijo, mi hermano, no, ya yo sé que no puedo ir a la escuela, porque me llamó el director de la escuela complementaria, que usted se ganó la beca. Le digo, sí señor, a mí me la anunció ayer la maestra, doña Pura Chavarría de Solís, que Dios goce. La maestra de primer grado mía fue doña Estela Quesada, y después con ella tuve una relación por el resto de mi vida. Y entonces, cuando yo llegué, doña Pura me dijo, bueno, Edgar, que yo como por el apellido era uno de los últimos, dice, bueno, Edgar Ugalde se ganó el 6º grado y es el ganador de la beca de los hombres para ir a la escuela complementaria. Pero cuando yo llego y está mi mamá en ese estado, pues mi hermano al día siguiente me dice, ya mi hermano, no va a ser posible. Y le digo, no hay ningún problema, mi hermano, no. Edgar, vamos a hacer un alto porque ya estamos dentro de eso para seguir en el siguiente bloque a donde ya vamos a hablar de esa otra parte de su vida, ya cuando usted vuela alto, ¿verdad? Ya que puede estudiar, que se convierte en abogado y todo ese tipo de cosas. Ya nos vamos por un momento y ya regresamos con más de esta conversación con don Edgar Ugalde Álvarez. Estamos hablando con don Edgar Ugalde Álvarez, todo un personaje queridísimo en San Carlos, una persona admirada a nivel internacional, una persona íntegra, un montón de cosas. Pues no le digo porque después se me chilla, ¿verdad? Pero mire, yo le dije a don Edgar, ahora que comencé la entrevista, él para mí simboliza todo lo que es el costarricense en un país maravilloso, lleno de oportunidades, si es que se aprovechan. Y cómo nos cuenta la historia desde un niño pequeño dentro de sus circunstancias aquí en San Carlos, cómo él llega a su vida poco a poco, no solo irle implementando, sino que haciendo maravillas, porque es un hombre con una habilidad increíble para hacer negociaciones a nivel internacional muy admiradas. Yo no sé, hacía negociaciones con su esposa, porque yo veo que es bueno negociando, ¿verdad? Don Edgar, nos contaba usted su infancia, ¿ok? Y que se quedó entonces trabajando con don Inocente Hidalgo, ya después ya que su mamá había fallecido, que usted no pudo ir a la complementaria. Estamos hablando que entonces usted llega a los 18 años y es cuando ya puede entrar al colegio. Sí. ¿Cómo llega eso? Bueno, conmigo, ya cuando ya se establecen las jornadas de noche, yo sigo en la panadería, trabajando en la panadería, y que terminábamos a las 2 de la mañana, y así termino yo la segunda enseñanza. En el Liceo de San Carlos. En el Liceo de San Carlos. Pero resulta que yo era miembro de los clubes 4S, a los que les debo mucho. Y resulta que entonces en ese momento, yo pierdo el bachillerato en matemáticas. Bueno, el grupo perdió una serie de cosas que se dieron en ese momento, que creían que era el grupo que iba a obtener más, que todos iban a pasar, porque era un grupo muy bueno el que había. Las compañeras y los compañeros míos eran muy buenos estudiantes. Yo era uno de los más viejos, el más viejo del grupo, junto con una señora, con una hermana de don Jorge Saborivo, con quien también trabajé un tiempo, que fue para mí una gran lección también. Y entonces ahí termino, yo era socio de los clubes 4S, que eran los que les debo mucho también. Y en los clubes 4S yo gano una beca para irme a los Estados Unidos, aún en lo que llamaban un programa de intercambio, International Farm Youth Exchange Program. Y pero yo me voy entonces sin poder ganar el bachillerato porque debía las matemáticas. Pues entonces me voy a los Estados Unidos,
Estuve en los Estados Unidos un poco más de 6 meses en 2 estados, en Dakota del Sur, me tocó a mí, y después en Michigan. Y por esas cosas de la vida, resulta que cuando yo llego a Dakota del Sur, me invitan a conversar con un grupo de gente y había un diplomático americano que daba lecciones en la Universidad de Dakota, en la South Dakota State College, era en aquel momento. Y entonces me invitan a un almuerzo, ahí lo encuentro a él, me comienzan a hacer consultas, cómo era el programa, porque estaba yo ahí, toda la cosa, y le llamó mucho la atención que viniendo yo de una zona rural, había esas oportunidades, y yo le dije que, pues, que se conseguían estudiantes o muchachos de las zonas rurales, pero que en el caso mío era muy especial porque yo no había trabajado en agricultura, a pesar de ser en una zona rural. Bueno, la cuestión es que a él le entusiasmó, él era profesor en la universidad, y entonces, usted no iría a conversar con mis estudiantes, me dijo. Le digo, mire, aquí la que maneja mi programa en Dakota del Sur es fulana, pues somos compañeros, ella es profesora en la universidad también. Entonces, ahí me paso yo unos cuantos meses en la universidad en Dakota del Sur. Que después, cuando me toca la segunda parte, ir a Michigan, resulta que este señor tenía un profesor amigo en la Michigan State University. Entonces le cuenta el caso mío, y entonces cuando yo llego a Michigan, este señor ya había arreglado todo para que yo me pudiera ir un tiempo a la universidad a conversar con los estudiantes, ¿verdad? En aquella época, llevar un muchacho de campo, poder llevarlo para ellos era una gran cosa, para que conversara con los estudiantes. Bueno, yo tuve la suerte de que me hayan invitado en Dakota del Sur y después en Michigan State University, ¿verdad? ¿Y cuando terminó eso, esa experiencia ya en la Universidad de los Estados Unidos? Yo vengo, gano el bachiller, hago el examen que debía, y ya después me voy a la universidad. ¿Y a la Universidad de Costa Rica? A la Universidad de Costa Rica. Mencióname un par de profesores suyos. Es que yo sé que usted está muy enriquecido. La Universidad de Costa Rica ha tenido profesores extraordinarios que influyeron sobre usted el tiempo que usted estudió Derecho. Ah, sí, claro. Bueno, es que tuve muy buenos profesores y hubo uno que ese fue muy particular, porque ese nos daba derecho comunitario europeo, y entonces ese me dijo, bueno, yo lo que digo que Dios fue muy bueno conmigo y suerte, y no las cosas que a veces se han dicho que son muy generosas conmigo, pero que la verdad es que lo que tenía era suerte, creo yo. Y entonces este señor se empeñó en que yo había una beca de las Naciones Unidas, y entonces él fue a hablar en ese momento el presidente era don Pepe Figueres, se fue a hablar con don Pepe para que se pudiera gestionar esa beca que daba Naciones Unidas, y don Pepe, bueno, tenía yo la suerte de conocerlo, y entonces el profesor es el que cuando llegue me dice que había ido a hablar con don Pepe, pero que don Pepe me conocía y que ya había dado instrucciones a don José Luis Cardona, que era el embajador en Naciones Unidas. La beca la daba Naciones Unidas para que gestionara la beca para mí. Bueno, ahí hay una situación muy particular. El profesor que va a hablar con don Pepe para que se me dé la beca a mí, bueno, ahí don Pepe entonces decide, Dios sabe las cosas que hace. La beca eran $300, y entonces don Pepe tuvo duda de que pudiera alcanzar. Entonces dijo, bueno, a Edgar yo lo nombramos, llamó a don Gonzalo Facio, que fue conmigo generosísimo siempre, era el canciller, era don Gonzalo Facio, y entonces don Gonzalo Facio dice que me nombraran para darme una ayudita. Me nombraban el agregado, que es el puesto más bajo en el servicio exterior, con un sueldo de $185 para complementar.
Cuando yo llego, yo hice la universidad, yo hice la escuela trabajando, hice el liceo, el colegio, la segunda enseñanza trabajando, hice la universidad trabajando. Entonces, para mí, trabajar y estudiar era lo normal. Pero resulta que ella, y en esa época yo no hablaba francés, cuando yo firmo lo de la beca en Bruselas, ya había una cláusula que decía que yo no podía trabajar. Y entonces, un costarricense, unos nicaragüenses, estudiantes nicaragüenses, fue los que me dijeron que me había delatado. Yo no lo vi así, yo lo agradecí más bien. Me dice, no, vos sos muy particular, ¿cómo se te ocurre? Tal. Yo no, por ignorancia mía, yo no hablaba francés, yo firmé y no sabía que había esa cláusula y no podía. Bueno, yo sabía lo que hace, la cuestión es que entonces me suspenden la beca, yo no recibo la beca. Oh, sí. Y me quedo con los $185 que me habían asignado don Pepe y don Gonzalo Facio. Bueno, la verdad es que Dios es muy bueno conmigo, incluso con los $185 que iba a alcanzar, yo más bien ahorré. Ajá. Y después, bueno, mi esposa llega después. Ajá, esa es la parte linda, Bueno, que me cuente. Ahí llega, después llega, unos 6 meses después, llega ya a ella la nombran a honor en la embajada. ¿Verdad? ¿A dónde descubro yo después que resulta que a los diplomáticos no les cobraban los estudios en Bélgica? Y entonces que a mí me nombraran agregado, entonces ya no tuve que pagar los estudios. Qué bien. Y a la que es hoy mi esposa, tampoco le cobraban Bueno, ahí nos conocimos y ahí la conozco yo, y tuvimos, Dios sabe por qué hace las cosas, un curso que yo estaba estudiando Derecho Internacional y estaba estudiando otras materias. Hay un curso en que nos toca ese curso y entonces ahí nos conocemos y ahí es donde me echa polvillo y cuyevo. Y su esposa sabía francés, sí. Mi esposa ya hablaba, ella que le enseñó un poquito más preparada que yo. Bueno, ella es decir, yo creo que la suerte mía es tan grande que la que es inteligente es ella, y entonces me confunde a mí con ella. Pero bueno, allá nos conocimos, ella se fue con su madre, doña Claudia, que Dios goce, que tiene que haber pasado muy malos ratos. Cuando ella decide regresar a Costa Rica, entonces ya yo decido pedirle la mano, ¿verdad? Allá se la pidió. Con un riesgo, sí, tremendo. Imagínese usted, con $185 yo, y ahí sí recibía más del doble de lo que yo recibía. Bueno, pero Dios sabe lo que hace. En eso llega el presidente, don Daniel Oduber. Don Gonzalo Facio se queda siempre como canciller. Don Daniel Oduber invita a Su Majestad, el Rey de España, a visitar Costa Rica. Y el Rey de España hace un programa de las posibles conversaciones con ellos. Entonces, don Gonzalo, que era el canciller, tiene que viajar a Europa a conseguir información. De casualidad, Costa Rica tenía relaciones con la entonces llamada Comunidad Económica Europea. En esa época los españoles todavía no habían ingresado a Pero yo tuve la suerte, los que manejaban esa comunidad eran unos italianos. Y entonces yo comienzo a atender, porque las reuniones eran en la jornada nocturna prácticamente. Entonces don Manuel Doble Sánchez, que Dios goce, que fue muy generoso conmigo, primo hermano de don Oscar Arias, entonces me dice, mira, ya sé que vení, yo llegué un sábado a Bruselas y el domingo llamé y me dice, no, mira, vaya a salir con la familia fuera de Bruselas, paso por vos en el hotel para recogerte, y así conversamos y no sé qué. Me dice, sé que venís, y ya le estaba muy informado, y entonces me dice, mira, te va a tocar atender la Comunidad Económica Europea porque esa realiza las reuniones en la tarde y se dan de noche, entonces ahí me reponé las horas que... Bueno, eso fue una bendición del cielo. Cuando llega don Gonzalo Facio, viene el rey de España,
Y entonces en el programa del Rey de España vienen las comunidades. De casualidad, que Costa Rica formaba parte de la Comunidad Económica Europea y la Centroamérica y todos ellos. Yo me hago amigo de los señores italianos y les pido que si no me dan permiso de asistir a las reuniones de las otras dos comunidades. Y me dieron permiso. Entonces, bueno, cuando don Gonzalo yo le doy toda la información de las comunidades, vuelve después y me dice, bueno, ahí tengo ahora que ver qué hago con las otras dos comunidades. Y entonces don Manuel Dobles, que es el embajador, le dijo, mira, yo creo que Edgar te puede con por qué, cómo. Mira, Edgar se las arregló y Edgar asiste a las reuniones de esas otras dos comunidades. O sea, bueno, cuando yo le doy la información a don Gonzalo y don Gonzalo regresa a Costa Rica, me dice, mire, lo voy a nombrar el primer secretario. Pasaba de agregado, que es el puesto más bajo, ya a primer secretario, que ya es la tercera categoría más o menos. Y con un sueldo de $185 pasaba a un sueldo de $500 o $600. Muy bien. Bueno, se viene esto de las... Dios sabe lo que hace. Se viene lo de la Comunidad Económica, viene la Comunidad Económica Europea, pero don Gonzalo viene a pedir información sobre las otras dos comunidades. Y entonces don Manuel Dobles, el embajador, le dice, mira, yo creo que Edgar te puede ayudar en eso. ¿Cómo? Mira, ¿cómo se las arregló Edgar? No sé, pero Edgar asiste a las reuniones de las otras dos comunidades. Entonces don Manuel me llama, me llega a la embajada y me dice, bueno, esta semana vas a tener que desayunar en casa, porque don Gonzalo, Chalo le decía a él, don Gonzalo se hospedaba en la casa de él, en Bruselas. Bueno, ahí también nace una relación con don Gonzalo después. Y entonces yo le doy toda la información a don Gonzalo y me dice, pero dígame una cosa, Edgar, sí, señor, no le llegó el nombramiento a usted, me dice Manuel. Le digo, sí, señor, ¿y por qué no me escribió usted? Me dijo, porque lo que yo creí es que usted consideró que yo todavía no estaba preparado. A alguien dijo algo muy fuerte de la Cancillería, que fue la persona que no hizo el trabajo. Entonces, ya ahí son las cosas de la vida, Dios sabe por qué las hace. Entonces, cuando yo le doy toda la información sobre las otras comunidades, entonces dice, no, ahora va ya como ministro consejero. Híjole. Y entonces pasaba de $185 a $900. ¿Verdad? Y entonces, porque la que estaba poniendo la parte más importante para el matrimonio era Aide, porque Aide recibía el doble de lo que yo recibía. Lo que pasa es que ahí la diferencia era que yo sí era más que diría yo, bueno, Aide tenía muchas virtudes y ella sabía hacer las cosas y ella invertía y eso, pero en lo que sí siempre he tratado de ahorrar. Ese era el ahorrativo. Yo cuidaba la plata, porque incluso con los $185 que yo recibía yo tenía ahorros. Y bueno, ahí viene entonces ya viene $900 y Aide doña Claudia, la mamá de Aide, regresa a Costa Rica, yo le pido la mano a Aide, tiene que haber venido muy preocupada, después fue una mamá conmigo, pero ya no sabía con quién se iba a casar su hija mayor. Y entonces nos fuimos de viaje de bodas a Islas Canarias. Ya había platilla. Sí, ya con ese salario, claro. Ya nos fuimos y bueno, después vienen después don Gonzalo Facio conmigo tuve mucha suerte, los cancilleres fueron generosísimos conmigo, don Gonzalo Facio, don Rodrigo Madrigal Nieto, todos ellos, don Roberto Rojas, todos fueron generosísimos conmigo. Es decir, no tengo solo agradecimientos para todos los que fueron cancilleres en mi época que yo Pero usted se lo ganaba. Pues es muy generosa usted, yo no sé, pero bueno. Pero es cierto, como usted dice, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, ¿y usted llegó a subir en la Cancillería? Sí, después me nombraron, ya llegó el momento en que me nombraron ya embajador, ¿verdad? Y estuve en varias partes, bueno, me mandaron a Nicaragua 6 meses. Ya eso fue en el periodo de la única presidenta que ha tenido Costa Rica. Ella muy generosamente decidió, me habló que si no me gusta, que si me podría ir yo a Nicaragua. Ella tenía y su canciller tenían
Y bueno, estuve más de 6 años yo en Nicaragua. ¿Va? Después en los Países Bajos me tocó ser embajador 2 veces. Y bueno, la verdad es que Dios fue muy bueno conmigo y los que fueron mis jefes, los cancilleres que fueron mis jefes, fueron muy generosos conmigo. Sí, pero siempre. yo sigo afirmando que es que también usted tenía la capacidad. Ahorita vamos a entrar en ese tema, ya ahora vamos a brincar, vámonos a otro bloque, porque ya estamos en la parte en que usted está en ese mundo diplomático y que para mí me parece tan complicado, ¿verdad? Nos vamos por un momento y ya regresamos con más aquí con don Edgar Ugalde Álvarez. Estamos hablando con don Edgar Ugalde Álvarez sobre su vida, su infancia, su juventud, ya la época de más madurez con su matrimonio. Siempre fue maduro usted de todas formas, porque ya un chiquito de 6 años, ponerse a trabajar, de 10 años estar en un telégrafo y después de estar en una panadería, había que tener madurez, definitivamente. Y eso es una de las cosas que tal vez lo ha preparado usted en la vida para enfrentar muchas cosas. Cuénteme, porque ya claro, yo me vine para el lado del matrimonio, pero hay historias más hacia atrás. Aquí tenemos a su hijo Gustavo, que nos está, él de que como no conoce la historia del padre, de verdad, definitivamente. Cuénteme esa experiencia que usted tuvo. Bueno, mire, es que, bueno, yo era muy argentinófilo, chiquillo. Me gustaba el tango, me gustaba todo eso. Y en un momento dado decido escribirle al presidente Perón, Juan Domingo Perón. Le mando una carta a Juan Domingo Perón. Y le cuento quién soy y toda la cosa, dentro de las limitaciones mías y todo eso. Y infortunadamente esa carta se me perdió. No solo me contesta él, sino que el embajador, ya esta deducción mía nunca se la pregunté a don Carlos, el director del colegio, porque creo, lo que yo deduzco es que el embajador de Argentina en aquel momento tiene que haberle mandado un telegrama al señor director del colegio, y porque tenía información mía. Y entonces cuando yo era un estudiante, digamos, regular, y entonces la información que le manda el director ya es una información satisfactoria, y entonces el embajador, yo llego, la embajada argentina estaba en una casa bellísima que estaba al frente del Hospital San Juan de Dios. Había una casa bellísima ahí. Bueno, yo entro a esa casa, hay pues imagínense, estoy un maicerito de San Carlos, entra ahí una cosa espectacular. Cuando ya me dice, bueno, ya es hora de almorzar, va a almorzar conmigo, y entro yo a aquella sala, ¿va? Con aquellos platos, aquellos cubiertos, aquella cosa espectacular, los saloneros ahí, toda la cosa. Y yo no sabía comer con tenedor y cuchillo, ¿va? Y entonces, bueno, ahí cuando me sirven aquel montón de herramientas, entonces, bueno, en eso sí Dios siempre ha sido generoso conmigo de buscar la manera de cómo decir la verdad. Entonces le digo, mire, señor embajador, discúlpeme, pero yo solo sé comer con cuchara. Y entonces él hizo los cubiertos y toda la cosa y cogió con cuchara también. Y muy inteligente, porque cuando ya me trajeron una carne, me la trajeron en pedacitos, entonces. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, entonces ahí es donde me dice, bueno, mire, ya yo tengo la información suya como estudiante, y después las instrucciones del presidente Perón es trasladarlo a Buenos Aires. Pero ya en esa época yo tenía 18 años, y ya mi madre ya había muerto, y mis hermanos no tenían poder y entonces no me pude ir a Argentina. Dios sabe lo que hace, porque 2 años después le dan el golpe de Estado a don Domingo Perón. Y entonces, bueno, pero fue, Juan Domingo Perón me contestó la carta, una carta muy linda, y después los embajadores de Argentina que llegaban a Costa Rica, todavía con uno de los últimos, ya me toca a mí después, ya siendo vicecanciller,
el señor ministro de Relaciones Exteriores no pudo ir a una actividad a Buenos Aires y entonces me dijo, yo tenía ya los asuntos con Nicaragua en La Haya, me dice, ya va a tener que hacer un esfuerzo porque sé que usted tiene que estar allá, pero yo no puedo ir a Argentina y esto es muy importante, que estar presente ahí le va a tocar a usted ir a Argentina. Resulta que yo había hecho muy buena relación con el entonces embajador de Argentina. Cuando yo llego a Buenos Aires, ya el recibimiento era como si fuera quién sabe quién, ¿verdad? Y las atenciones y todo eso, y entonces ya sabían toda la vida mía y la carta que yo le he escrito a Perón y todo. Resulta que el embajador que estaba aquí, con quien habíamos hecho mucha amistad y tomábamos café juntos y todo, entonces ya sabían toda la historia, ¿va? Cuando yo llego ya saben toda la historia mía con Argentina, ¿va? Y hay una cosa interesante, yo era de Racing porque Perón era de Racing, pues resulta que en Argentina como que me dice, mire, lo de Racing fue lo que Juan Domingo Perón ayudó fue a hacer el estadio, pero él era de Boca. Vale que lo enteraban de todo. Pero fue un viaje a Argentina que muy rápido porque yo tenía todos los asuntos, yo tenía que estar en Bruselas, en los asuntos de la Corte Internacional de Justicia, pero fue una visita a Buenos Aires extraordinaria, ¿va? Y entonces ya ese embajador les mandó toda la información que conocía mía, ¿va? Y entonces ya ellos sabían que yo había hecho intentos por irme a Argentina y toda la cosa. Y bueno, también fue un viaje extraordinario, se portaron conmigo generosamente, porque es una cosa impactante. Perón sigue teniendo una gran presencia en Argentina, ¿va? Y ya esto hace varios años y siempre. Bueno, pero bueno, ya esas son las generosidades de Dios para conmigo y entonces tengo que agradecerlo. Qué interesante eso, porque cuando hicimos el homenaje a los sancarleños en el 2019, 50 sancarleños mayores de 65 años que hubieran impulsado, que amaran esta tierra, que hubieran estado en todo lo que es el avance. Por supuesto que usted fue uno de ellos, que fue bellísimo, porque ahí se encontró usted con montones de amigos y montones de amigos como usted. Pero a lo que voy es que cuando terminó todo, que se dieron los premios y que hicimos aquella fiesta, entonces hizo como una fiestita pequeñita. Y lo vamos a usted yo escuchando, cantando tango. Yo dije, ¿qué es eso? No sabía que don Edgar cantaba y cantaba tango. Porque usted es que eso le ha gustado siempre, pero además lo canta, lo baila. No, Ajá. no lo bailo. Pero lo canta y le encanta. Sí, cómo no, mucho tiempo, sí. Ok, yo voy a ver si nosotros podemos rescatar ese pedacito, se había grabado, pero era una grabación ahí con una camarita esa, con el teléfono, pero bueno, eso me parece lindísimo. Aquí vamos a terminar ya con la parte esa de Argentina, porque quiero entrar en otro tema, así que ya volvemos. Estamos aquí con don Edgar Ugalde Álvarez conversando sobre su vida, sobre esa Costa Rica maravillosa de esos años que no podemos olvidar y que se cambió tanto el país en diferentes circunstancias y volviendo a la importancia de que Costa Rica es un país de oportunidades en todos los tiempos. Y le decía yo a don Edgar, recuerdo, bueno, de que uno conoce la historia, nunca participé en nada político, pero me acuerdo de que habían jóvenes que eran muy esforzados, que eran inteligentes, todo lo habido por haber, pero se iban quedando en sus pueblitos. De repente, ellos se empezaron a unir y empezaron a hacer grupos y empezaron a tener oportunidades a nivel, me acuerdo en San José de todo, y después esos muchachos, entre los que está usted, ¿verdad?, llegaron a través del Partido de Liberación Nacional a conseguir muchísimas posibilidades en diferentes puestos muy importantes del gobierno.
Y por supuesto, don Chico Morales, al que quiero muchísimo y respeto. Don Rafael Ángel Rojas también, que toda mi vida fue el esposo de una amiga muy querida. Y usted era como un trío dinámico. Cuénteme cómo surgen ustedes, cómo surgen esos grupos. Bueno, mire, ahí yo creo que el que tiene el mérito es Chico Morales. Chico Morales llega, se incorpora a la Juventud Liberacionista y después Chico intercede para que Rafael Ángel llegue a la Juventud Liberacionista y después para que este servidor llegue a la Juventud Liberacionista. Digamos, éramos los tres maiceros del directorio de la Juventud Liberacionista. Y de zonas parecidas, todos de esa zona norte. Sí, sí, porque bueno, ellos eran, Chico y Rafael Ángel eran zarcereños, porque nacieron en Zarcero porque estaban en Grecia. Y bueno, yo de San Carlos, se hizo una asociación de estudiantes de la provincia de Alajuela, de estudiantes de secundaria, y ahí nos conocemos. A mí hay una reunión y decidí nombrar presidente, y me nombran presidente a mí de la asociación, y entonces ahí yo hacía una vez por mes, iba a visitar los colegios, y entonces Chico y Rafael Ángel eran dirigentes estudiantiles, y ahí es donde nace una amistad entre nosotros. Hasta el día de hoy, bueno, Rafael Ángel ya Dios lo llamó, pero era así, y Rafael Ángel y yo también tuve bufete con Rafael Ángel. Pero Rafael Ángel era un hombre, bueno, ahí usted lo conoció, ahí el más rezagadito era yo. Rafael Ángel y Chico eran tipos muy inteligentes, se les abrían muchas oportunidades porque los merecían, y los dos fueron ministros. Yo no pude ser ministro porque me negué sinceramente, fueron años de pulsos, si puedo decirlo de alguna manera, de que trataron de convencerme de ir a gabinete, pero las dos veces las veces que se presentaron, ya yo tenía compromisos con el cantón, y a veces Chico y Rafael Ángel se olvidaban de que este es el cantón más grande del país, ¿va? Y entonces Rafael Ángel fue muy inteligente. Cuando él acepta ir a gabinete, le pone condición a don Daniel Oduber que le respeten las partidas específicas de la época. Porque eran diputados. Sí. Entonces tenían las partidas específicas que tal vez la gente ya no las recuerda. No, ya no las recuerda, pero que eran importantísimas. Y que ustedes las manejaban, cada diputado a su discreción. Sí, y entonces, en ese caso, yo no pude, es decir, sobre todo en el gobierno de don Luis Alberto Monge, a quien quise mucho y estimé mucho y fue muy generoso conmigo. Ahí tengo una carta en oficina de él, poco antes de morir, que todavía cuando la leo me toca los sentimientos. Luis Alberto quería que yo fuera a gobierno, y entonces le digo, Luis Alberto, el problema es que no solo, bueno, después Luis Alberto me quita dos de los cuatro, que me tocaron cuatro cantones a la entrada, San Carlos y los otros tres, pero que me quedé con Guatuso, ya los otros dos me los quitaron a mí, pero me quedé con Guatuso porque ahí hay una cuestión afectiva. Mi abuelo materno, a quien no conocí, pero que dicen que soy una fotografía de él, mi abuelo materno fue coronel y parece que en algún momento quiso haber un golpe de Estado y él estaba metido en esa cosa, y entonces lo mandaron a Guatuso en aquellos años. Y cuando llegó a Guatuso, bueno, entonces él tenía muchas fincas en Guatuso, que después, bueno, las cosas de la vida, una tía mía que yo no conocí casó con un señor de Nicaragua que fue el que después se quedó con toda la herencia. Mi mamá, en eso, que Dios goce, ella siempre nos pidió a los tres hermanos, nos explicó la situación y nos dijo, no traten de... El hermano mayor sí trató de hacer, pero mi mamá lo paró. Es decir, no traten ustedes. Y a mí me llevaron, yo tenía 18 años, como 18 años, fui allá, me llevaron a conocer las fincas y los primos me dijeron, ¿cuál finca te gusta más? Digo, cualquiera es bonita. Bueno, entonces escogé. Pero ya mamá ya había advertido. Y entonces ya yo les... Mejor estar en paz y tranquilos.
les dije yo, y bueno, ya les expliqué que no, bueno, me quité, ¿verdad? Pero sí me dijeron, bueno, ¿cuál es la que te gusta más? Digo, no, todas son muy buenas, entonces, ¿cuál escoges? No, Carlos y yo en eso anduvimos muy cuidadosos, siempre atendiendo las instrucciones de mamá. Yo estaba muy chiquillo, que mamá cae ya enferma y muere. El día que yo gané el 6º grado, y cuando llegué a la casa a darle la noticia a ella que me ha ganado una beca, ella está en el suelo, ya fulminada por un derrame cerebral que se la llevó 2 años y medio después. Y toda esa tragedia así de la vida suya, y pasan los años y de todo, y regresamos a donde Luis Alberto Monge. ¿Qué significado tuvo Luis Alberto? ¿Cómo influyó? Porque usted no quería pertenecer al gabinete, pero perteneció. Bueno, yo iba a alguna, él generosamente me invitaba a algunas reuniones. Ajá. Y entonces siempre decía, hoy invité a Edgar, porque vamos a hablar de tales temas y Edgar nos puede ayudar. Siempre fue muy generoso conmigo. Ahí tengo una carta de él, una de las últimas cartas que me mandó ya un poco enfermo. Ahí la tengo en la oficina. Fue muy generoso, sí, a él. Él hizo diputados a los otros compañeros y es que Chico y Rafa se olvidaban. Le digo, mira, es que la situación es diferente. Recordad que yo soy diputado de San Carlos, el cantón más grande del país. Pero es que a usted no se le ocurrió, digamos, como Rafael Ángel, que pidió de que las partidas se le respetaran, porque también usted podía haber pedido que le respetaran sus partidas específicas. Sí, pero el sancarleño, a lo mejor estoy equivocado, el sancarleño hay que visitarlo. Y eso es un error que se cometió en esta última campaña aquí. La cuestión de las técnicas modernas y todo eso son muy útiles, pero hay que ir a ver a la persona, hay que ir a conversar con él. Ese es el sancarleño. Sí, definitivamente. Pero bueno. Entonces no acepté ir me parece perfecto. Entonces estamos hablando de 3 niños campesinos criados en toda esta maravilla que es la naturaleza y que con los años llegan a ocupar todo ese tipo de puestos. Ahora de repente es otra cosa, pero dígame una cosa, don Mario Charpentier también es del grupo de jóvenes, pero ya estaremos hablando por el lado ya de Puriscal. De Puriscal. Bueno, también habían muchos jóvenes en diferentes lugares. Bueno, era un hombre, merecía todo eso, pero ahí está el problema. Mario lo hicieron ministro y se fue al ministerio, dejó el cantón y después eso le trajo. Sí. Es decir, es que esas son las cosas que yo se lo decía a Luis Alberto, usted conoce todo. Bueno, pero es que no es lo mismo. A Daniel se lo dije, a todo mundo, las cosas es diferente. Es decir, están cambiando y ojalá que cambien, pero a la gente había que irla a ver, había que irla a visitar. Yo llegaba a la 1 de la mañana de gira y ahí estaban la gente del lado de Heredia y todo eso, esperándome en la casita mía. A que yo no, es decir, porque ahí también se perdía esa perspectiva, porque la verdad es que éramos diputados nacionales. Y entonces había que atender a la gente. Sí, o sea, definitivamente. Entonces sí, y tiene muchísima lógica que esa falta de contacto es lo que ella ha ido perdiendo y perdiendo. Y bueno, y todos los problemas, ¿verdad? No, y es que se dejan las cosas, eso de la tecnología, las nuevas generaciones las manejan, las viejas generaciones no, y esas siguen contando. ¿Va? Claro, sí, exactamente, esa relación de uno a uno. Bueno, vamos a entrar en ese tema que por supuesto que todo el mundo debe estar diciendo, ¿cuándo le van a entrar a la Haya? Usted ha sido una persona que se le ha reconocido un montón de sus habilidades diplomáticas y su honestidad. Y yo pienso que también eso es parte de la simpatía que uno puede tener, porque hay gente que tiene habilidades pero no tiene honestidad. En muchísimos casos, pero usted era una persona hábil, una persona honesta y con mucha experiencia. Estamos hablando de que usted estuvo en Nicaragua varios años, ¿verdad? Como embajador. Más de 6 años. ¿Qué aprendió ahí? Digamos, ¿verdad? Me imagino que aprendió en todos los lugares, pero aprender a conocer un poco ese pueblo con el que usted después se relacionó muy cercano. Mire, bueno, ahí hay unas cosas tradicionales ya que Costa Rica creo debe manejarlas con cuidado. Y entonces ahí hay que tener
Bueno, ahí tuve la suerte en eso y Dios ha sido muy generoso conmigo. Algunas de las personas más difíciles al principio fueron mis mejores amigas en Nicaragua, pero había que trabajarlas, había que atenderlas, había que dar tiempo. Y además, a mí Nicaragua me encanta, es un país muy lindo, ¿verdad? Y la gente es muy buena. Ahora, esas resistencias con Costa Rica son muy importantes, es decir, es una tradición, ¿verdad? Y los políticos usan eso también, ¿verdad? Entonces, cuando les sirve, entonces nos echan carta, ¿verdad? Y todas esas cosas, bueno, hubo colegas que se enojaban por eso y ahí es un problema que ahí hay que aguantar todo y hay que acomodarse y hay que hacerle todo lo posible, hay que tragar grueso a veces, ¿verdad? Pero hay que entender entonces cuál es el juego de ellos, interno, ¿verdad? Y entonces ellos usan internamente eso, ¿verdad? Y la historia de Nicaragua es una historia muy difícil, muy, muy difícil. Es una historia muy particular. Cuando se habla de los 20 presidentes que hubo, bueno, pero fueron de un solo partido, 20 años, ¿verdad? Y después los 3 periodos que se llaman democráticos allá, que fueron el de doña Violeta, el de Alemán y don Enrique, los 3. Que yo tuve la suerte, en eso Dios fue muy generoso conmigo. Tuve muy buena suerte porque resulta que cuando yo llego a Nicaragua, esos 6 compañeros que había conocido en la Universidad Libre de Bruselas eran gente importante en los diferentes puestos que tenían. Y en las universidades, a la vez eran profesores en las universidades. Entonces yo siempre fui a dar charlas a las universidades de ellos, en las que ellos enseñaban. Nunca pude desarrollar ningún tema, porque el problema en ese momento era el río San Juan. Y entonces a la universidad que yo llegaba, yo preparaba mi documento, lo que me había dicho el colega, el amigo, que preparara. A los estudiantes les importaba un pito, les importaba el río San Juan. Y entonces de ahí. Pero todo siempre iba a las universidades, yo a las exposiciones y siempre hemos mantenido muy buena, bueno, hace tiempos que hace días que no voy a Nicaragua yo, pero siempre tenía muy buenas relaciones con ellos. Bueno, y cada uno tenía su manera de pensar desde luego y todo eso, pero nos conocimos, eran 6 nicaragüenses que estaban allá en la Universidad Libre de Bruselas y allá nos hicimos amigos y después, bueno, yo estuve más de 7 años de embajador en Nicaragua y dejé muchos amigos, no fue fácil, pero se portaron muy bien conmigo, es decir. Yo pienso que hay muchísimas situaciones que pueden haber pasado que usted se las guarda y se las llevará algún día. Porque es que hay cosas que son como casi secretos de Estado que no se pueden compartir fácilmente y es que no era solo usted, o sea, usted estaba aquí, pero usted estaba con órdenes por todo lado, ¿verdad? Si uno no se manda solo, como dicen, ¿verdad? Por dicha, porque entonces comparte una responsabilidad, ¿verdad? Pero yo me imagino todas las estrategias que usted tenía que poner en ejecución cuando había situaciones muy difíciles, porque las hubo muy, muy difíciles, y que usted salió muy bien, ¿verdad? Avante en ellas. Bueno, es que bueno, Dios ha sido muy generoso conmigo. Es que en esas relaciones, algunos, cada quien piensa a su manera, algunos creo que tomaron decisiones que quizá no eran las adecuadas. En lugar de bajar la tensión, carboneaban. Y ahí era el peligro. Entonces había que decir las cosas de una manera que ponerles vaselina, ¿va? Ajá, sí, que quedaran resbalados. Exactamente, en lugar de informar lo que había que informar, pero hacerlo de una manera de que no despertara reacciones, ¿va? Y algunos consideraron que era lo que había que hacer y entonces eso más bien empeoraba la situación. Y Dios fue muy bueno conmigo, me iluminó en eso para que hiciera las cosas que debía hacer, las informaciones que debía hacerlas sin meter carbón, para decirlo en tico. Sí. Otros consideraban que lo que hay que hacer es meter carbón. Y entonces y después con personas que al principio fueron muy difíciles. Cuando yo llegué, después tuvimos una relación extraordinaria, ¿va?
Y yo no tengo quejas, nos trataron muy bien siempre. Bueno, fueron más de 6 años que Claro. estuvimos en Claro, en don Nicaragua. Edgar, vamos a ver, pensemos que hay gente, porque esto lo van a ver gente en futuras generaciones, estés seguro, vamos a estar usted y yo, entre 30, 40, 50 años, pero que quieran conocer a través suyo exactamente, y yo también, ¿en qué consiste, digamos, el problema de la Haya? ¿Cómo explicaríamos esa parte? ¿En qué consistió? Para que digamos que la gente lo aprenda a través del comentario suyo. Bueno, mire, ahí salieron, el problema es, bueno, originalmente en Nicaragua la que presenta el caso contra Costa Rica, don Rodrigo Madrigal Nieto es el canciller, don Oscar Arias era el presidente. Don Oscar tenía un muy buen candidato, era creo que había escogido a la persona, un candidata, una persona ideal para. Pero don Rodrigo Madrigal pensó en el nombre de este servidor. Yo llego, ya yo había salido, ya yo me había jubilado, y entonces estaba pensando estaba por jubilarme, y entonces estaba pensando ya en cosas mías, tenía un negocio en sociedad con Miguel Hidalgo Rojas, y bueno, estaba pensando en esas cosas cuando yo hicimos una gestión de un préstamo en uno de los bancos de San José, yo tenía que ir a ver eso, me fui ese fin de semana, ese lunes, y tenía que ir a esos bancos a conversar con ellos, y en eso don Rodrigo Madrigal se da cuenta que yo estoy allá y me llama. Entonces me invitó a desayunar, me dice, no, venite a desayunar. Mi esposa trabajó en el bufete de don Rodrigo Madrigal, también Aide. Y entonces don Rodrigo me dice, no, te estoy esperando aquí a desayunar, aquí está la esposa, que era una gran señora, murió hace poco. También, bueno, ya me fui al desayuno, a desayunar con él a la casa. Muy buena, las hijas, una familia extraordinaria. Y entonces, ya me toca el tema. Te voy a hacer esta presentación, pero anticipándote que no me puedes decir nada todavía. Simplemente te voy a explicar, te voy a decir todo, contar todo, y no me digas nada, la respuesta me la das después. Entonces, Lo conocían. A escuchar, y bueno, entonces, bueno, vino bueno, no hubo manera, hubo que acepté, no era fácil. Creo que con toda sinceridad, creo que había personas mucho más capaces que yo, con mucho mejores condiciones que yo para aceptar esa responsabilidad, pero bueno, don Rodrigo insistió y ya las cosas ya había que hacerle frente, pero ahí tengo que ser también muy honesto. El equipo jurídico que tenía Costa Rica era excepcional. Los costarricenses que estaban allí, los 2 compañeros que estaban allí son extraordinarios. Uno ahora es miembro de un organismo internacional, gente muy capaz, es decir, eran muy superiores a este servidor, ahí el que aprendía era yo, pero bueno, y hay gente muy buena, y entonces ahí estuve yo los años que me tocó ser agente ante la Corte Internacional de Justicia, pero debo de reconocer que el equipo que tenía Costa Rica, de los ticos que estaban ahí, los 2 ticos que estaban ahí, y los extranjeros que estaban ahí eran formidables, ¿va? Pero bueno, a mí me tocó ser el agente, y injustamente pues es al que se le adjudican después los méritos, pero los méritos en este caso era el equipo jurídico. Vamos, que usted lo piensa así, está bien. ¿Y en qué consistió exactamente esa situación? Ya en Nicaragua quería una parte, ahí es donde viene el problema. Y todavía cuando oigo a veces, veo programas nicaragüenses, el señor del presidente de Nicaragua, muy cuidadosa e inteligentemente, lo hace, pero no deja de mencionar esas partes
Claro. de Costa Rica, digamos, que Nicaragua las ve con nostalgia, para decirlo de alguna manera. O sea, había una parte de territorio que ellos se la adjudicaban como de ellos, pero que era territorio nuestro. Sí. Y desde antes estaba, pero legalmente no estaba como territorio de ellos, era que ellos se la adjudicaban. Bueno, es que ellos, hay muchas versiones en Nicaragua. Hay muchas versiones en Nicaragua, siempre desde luego dando a entender que Costa Rica tomó territorio nicaragüense, y algunos hablan hasta del todo Guanacaste. Sí, hasta Guanacaste. Entonces ahí a Guanacaste entonces depende de la personalidad, lo puede partir. ¿Verdad? Y esas cosas ya hay que manejarlas con mucho cuidado. Y eso eran límites ya, pero marítimos. No. Eran límites. No, y esa fue otra parte del problema. Y todavía yo a veces oigo al señor presidente de Nicaragua hablar bellezas de Guanacaste y toda la cosa. Y cuando le habla a los nuevos Nuevas generaciones. a las nuevas generaciones de militares y todo eso, entonces les da una versión que yo respeto, pero digamos pero que no comparte. Sí, pero inteligentemente presentado, bueno, de que es una tierra muy bonita, que tiene tales virtudes, que tiene tales otras, todo eso. Es decir, no sé si de nuestro lado hemos tenido siempre la gente apropiada para manejar las cosas. Esa es otra cosa que también, claro. que hay que tomarla, que hay que inventariarla. Yo espero que Dios siga iluminando a nuestra gente y de siempre tratar de mantener siempre las mejores relaciones con Y en esto Nicaragua. entonces de La Haya ellos ponen una demanda. No, ellos presentaron la demanda. Sí, originalmente. A usted lo llamó ese don Rodrigo Madrigal precisamente para que interviniera en ese campo. Para que yo fuera la gente de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia. Ajá, Sí. Defendiendo que eso no era cierto, que era territorio nuestro. ¿Y Sí. cómo demostrarlo? Bueno, el equipo, es que tuvimos un equipo jurídico extraordinario, muy bueno. Los extranjeros que nos ayudaron eran de primerísima calidad, y los dos ticos que estuvieron en ese equipo jurídico eran extraordinarios también. Es decir, tuvimos suerte, pero creo que siempre hay que estar atentos, y yo creo que debemos de mantener eso, aquí lo digo con mucho respeto y con mucha consideración, y esperando la comprensión de los oyentes. Yo creo que debemos de tener siempre un muy buen embajador en Nicaragua. Embajador. Porque las personas que han nombrado para que atiendan la embajada son gente muy buena, pero el rango a veces no le permite a uno entrar en algunas conversaciones y en algunas reuniones en que debe estarse. Pero como no se tiene el rango de embajador, entonces no se puede participar. Entonces yo soy de los que creo que en Nicaragua siempre hay que tener embajador, y un buen embajador. Y un buen embajador. No, por el momento ya lo de La Haya fue felizmente decidido. Sí. Ok, y ahora tenemos la otra parte, que es lo que tiene que ver con Calero, lo que tiene que ver con la penca. Ese también es un tema interesante, porque yo como periodista siempre he tenido una gran curiosidad. Es más, se iba ahí a esa zona de todo eso fue como no sé, ¿cómo lo pueden explicar? Bueno, mire, es que yo no sé en este momento, no puedo hablar de ahora. De la experiencia pasada es que nunca le dimos el cuidado a los límites que teníamos que darle. Yo ahora no puedo decir nada porque no estoy informado, pero en aquella época descuidamos esas partes. Y entonces eso facilitaba que el problema se hiciera más grave, más serio. Y yo no sé ahora qué están haciendo. Pero yo tengo entendido que en aquel entonces el problema ese de todo se logró evitar una guerra gracias a usted. Pues eso fue una gran generosidad de ellos. Yo recuerdo que en uno de los momentos en que se celebraba la independencia de Colombia, yo me había excusado con el embajador de Colombia porque tenía que hacer otras actividades y iba a llegar un poquito de rezago a la recepción. El problema es cuando yo llego, llegué un poquito después. El señor canciller de entonces, nicaragüense, para
música para toda la cosa. Y disculpen ustedes, había un llenazo esa noche, a mí me dio una pena, esa tarde me dio una pena tremenda. Paró la cosa, bueno, entonces y ya paró la música y paró todo eso. Es que en este momento está echando fulano tal, embajador fulano y tal, a quien le debemos que en este momento no tengamos en guerra con Costa Rica. Y a mí me dio una pena tremenda, bueno, los aplausos y toda la cosa, y un periodista que había, que era un tipo, ese tipo, no sé cómo diablos se informaba de todo, pero era, y entonces una vez que habló el canciller, él pidió la palabra y dijo, discúlpenme ustedes, y respete yo pero es que yo soy testigo de eso que está diciendo por tal y tal. Bueno, a mí me dio una pena tremenda, pero bueno. Pero era cierto. Lo que pasa es que usted es una persona como humilde, digamos. Yo creo que hay un exceso de generosidad de ellos, porque Dios fue muy bueno conmigo y después tengo una esposa extraordinaria también, una mujer muy inteligente, y entonces siempre me decía algún consejo y muy oportunos, y entonces hice las cosas como creía que debían de hacerse sin escándalos, ¿va? Y entonces yo me iba a ver a las personas más duras allá, pero sin hacerlo público, que ahí era el problema. Ahí hay veces hay cosas que no deben hacerse. Bueno, hay gente que le gusta la publicidad, y hay cosas que no deben decirse. Hay que hacerlas sin que la gente se dé cuenta. Porque si va a tener usted, si tiene que una actividad de esas, porque tiene que invitar a la prensa, no nada, vaya. Y entonces en eso Dios fue muy generoso conmigo. Los momentos más graves yo siempre los atendí sin prensa. ¿Va? Cuando llegaba prensa era porque ellos las invitaban, bueno, ya era otra cosa. Claro. Pero avisarle a alguien, no. Y yo creo que ese cuidado tenemos que seguirlo teniendo. Yo espero que los que vengan en el futuro también tengan la ayuda de Dios para poder mantener las mejores relaciones, porque ya en Nicaragua militarmente se ha reforzado enormemente. Definitivo, yo de política no sé nada, pero digamos uno así de lo que se va enterando y de todo, pero siempre he entendido de que ha habido fuerzas externas muy poderosas en todos los tiempos. Estamos hablando hasta lo de la penca, ¿verdad? Tenemos, pero de verdad poderosas, gente de otros países y que también toman sus decisiones, pues seguro de aquel paisito que está ahí, y sí es el poder. Y al fin y al cabo tuvieron que enfrentarse a eso. Así, gente que ya no está, muchos de ellos. No, es que hay que atender muchos frentes. Exacto. Y entonces, y eso demanda mucho tiempo, mucho cuidado. Y manejarlo después bueno, a lo mejor el equivocado soy yo, pero manejarlo con el mayor cuidado sin que trascienda, ¿verdad? Si las cosas después se conocen, ya después, bueno, ahora. Pero en el momento en que uno está trabajando debe hacerlo con un gran cuidado. Hay gente que hay que respetar también la manera de ser cada quien. Hay gente que la que le gusta es proyectarse y entonces, bueno, cada quien tiene su manera de matar pulgas, ¿va? Sí. Y lo importante es que hay que matarlas. Sí, con escándalo, sin escándalo. Podríamos hablar, don Edgar, con usted tantísimo rato, tanto tiempo, un par de cositas que vamos a hablar. Una es, don Edgar se pensionó, pero no se pensionó. Porque de ahí usted se pensionó y siguió trabajando y hasta gratuito por las cosas del Estado. O sea, usted siempre ha estado al servicio de Costa Rica. Y una necesidad que surja, usted está ahí presente. No, mire, yo en lo que yo pueda servir siempre, pero sí ya les he dicho, bueno, que hay gente joven mucho mejor, ya, por dicha, sea gente que se ha preparado. Y yo creo que lo que debe hacerse es eso, atender, preparar gente en todos estos casos. Y yo creo que las nuevas generaciones, infortunadamente he oído hablar, no sé si será cierto o no, comentarios que he escuchado, hay gente que conoce de eso, que la educación nuestra se está debilitando mucho. He oído a gente que sabe de esas cosas y eso sí me angustia, eso sí me preocupa. Y después he oído hablar mucho de la cantidad de universidades que hay también en el país. Y que hay de garaje, muchas. Bueno, entonces sí. Eso es peligroso. Sí. Eso es peligroso porque
hay que tener la mejor gente posible siempre. Costa Rica tiene muy buena gente y yo espero que siempre los gobiernos, cuando tengan problemas, puedan contar con gente buena para seguir adelante. He encontrado preocupación en algunos sectores por la situación de que Nicaragua se ha fortalecido enormemente militarmente en los últimos tiempos y Rusia está jugando ahí un papel por supuesto, muy importante. ¿Va? ¿Y qué somos nosotros para un país como Rusia, verdad? O sea, digamos, la importancia, todo tiene que ver con la parte política, pero hacernos desaparecer de la faz de la tierra es facilísimo. Pues yo espero que Dios ilumine tanto a los ticos como a los nicaragüenses. Y ahí sí, Él quiso que fuéramos vecinos, buscar siempre la mejor manera de tratarnos, y cuando hay diferencias, pues tratarlas como corresponde, de manera que haya la solución adecuada. Pero ahí hablamos eso, lo de las diferencias, y regresamos un poquito a esa parte, que yo también tuve la suerte de estar en la Universidad de Costa Rica cuando habían grandes profesores, que la verdad es que, bueno, yo le voy a decir un Beto Cañas, ¿verdad? Que son profesores, un Rodrigo Fournier, gente maravillosa, que también usted tuvo la suerte en la Universidad de Costa Rica. Había gente muy preparada, teníamos grandes educadores. Ahora el asunto, ¿quiénes están formando a las nuevas generaciones? Yo no sé quiénes están ahora, pero había una característica muy particular. Eran profesores, pero que a la vez, a la hora de hablar con uno, eran amigos. ¿Va? Sí, había calidad humana, calidez. Sí, entonces le daban una confianza a uno tremenda, ¿va? Y se aprendía más. Entonces, claro. Yo no sé ahora cómo andan las situaciones en la verdad es que yo, como a estas alturas, yo soy abuela, desde la generación de los hijos y de los nietos también, universitarios y de todo, digo, cambia tanto, es que nada que ver. No es porque uno le pasen los años, es porque las cosas son ciertas, se van deteriorando en muchísimas cosas. Era lo que habíamos hablado. ¿Cómo es posible que ahora toda la imagen que se dé del país se dé a través de la tecnología, verdad? O sea, como no hay esa visita, ese usted a mí, toda la gente va, bueno, hay que ver que hasta a nivel internacional, como hay gente, como hay gobiernos que manejan a través de la tecnología a los pueblos. Y ahí estamos en las mismas, ¿verdad? Aquí la gente ni se conoce, pero se dice esto y lo otro. Y eso no debe de ser válido para la educación y para prepararnos. Bueno, es que la tecnología se ha impuesto, sí, que es necesario, sí, pero no hay que olvidar la relación humana. Algunos creen que con el aparato, ¿no? Hay un gran sector de la población costarricense todavía hay que irle a hablar personalmente. Bueno, no sé dentro de 20 años qué pasará. Sí. Pero entre tanto las generaciones más adultas, para decirlo de alguna manera, hay que irlas a visitar. Sí. Bueno, pero eso pasa en los mismos hogares, ¿verdad? En los mismos hogares ya no hay esa comunicación. Casi está toda la familia, todo el mundo está comunicándose, casi vaya a almorzar. Ah, sí, los aparatos, esta cosa, sí, yo lo veo con mis nietos. No, y es cierto, o sea, ya se ha deshumanizado, ya. Sí. Esa nueva generación... Yo no sé si los noviazgos van a ser por mensaje. Yo creo que por eso es que les va tan mal, porque uno se enamora rapidísimo de todo lo que dice, pero después ya quién sabe cómo es el asunto. Pero bueno, y ahí el mundo es así, lo que tenemos que hacer es a nivel de familia. Pero también, aparte, eso como usted dice, personas como usted, como esos grupos de los que usted está hablando, fueron formados de una manera con la discreción, con la habilidad y la experiencia. Pero si no es eso, entonces ¿qué vamos a hacer? Mejor ni pensar, ¿verdad? Así es. Ve qué importante la relación que ha tenido o tuvo don Edgar con las carretas, que nació en una carreta. No, yo nací en La Vieja, a 7 vecinos, pero el medio de transporte era la carreta. Y en ese momento nos sacaron a mamá y a mí hasta Naranjo, no sé cuántas noches y cuántos días, porque ya en Naranjo había carretera. Y desde La Vieja, ¿verdad?, a Naranjo. Dios es muy generoso porque cuando ya llegó ya en Naranjo había carretera, entonces nos llevaron en un carro a Alajuela. En Alajuela estaba la familia y ahí ya tenían un carro más cómodo y entonces nos llevaron al hospital de San Juan de Dios. Cuando llegamos al hospital de San Juan de Dios,
cuentan que mi tía, Gabriela, que Dios goce, que la señora, la enfermera que recibió, me recibió a mí, me echó de una vez la bendición porque yo no iba a sobrevivir. A 7 vecinos y con todo ese transporte, donde venían no sé cuántos días y cuántas noches tardaron. ¡Y qué maravilla, verdad! Entonces, me echó la bendición, bueno. Yo molesto a mi esposa porque le digo que no le correspondía quedarse soltera. Definitivamente. Oiga, pero 37 años después nos conocemos en Bruselas. No, por más bendición que le echaron, la bendición se la echó ella después cuando se casó. En la Universidad Libre de Bruselas. Sí, pero qué interesante eso de trasladar desde la vieja de Florencia hasta Naranjo en carreta. Fueron días, horas, no sé, pero... Yo le he dado la broma a mi esposa que si don Rodrigo estuviera vivo, su papá, que no conocí, se hubiera dado cuenta que se iba a casar con un maicero de San Carlos, no estaría contento. Quién sabe, hubiera detenido la carreta, no. Lo que va a ser definitivamente. Vean qué bonito, ¿verdad? Conversando aquí con don Edgar Ugalde Álvarez, una conversación muy sabrosa y hablaríamos con él horas de horas porque tiene, bueno, historias maravillosas y que son historias que tenemos que dar a conocer, no nos las podemos guardar. Así que, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en esta conversación y como siempre, tan pronto podemos, volvemos a sus hogares.